Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hoy, 17 de marzo del 2024 de la era de nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, al llegar a la misión 233, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a todo nuestro equipo técnico, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí un fraternal saludo, un fraternal abrazo a todos los que siguen en la construcción de un país justo, digno y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, cuando estamos terminando la quinta semana del periodo electivo 2024-1, trabajaremos 1. En actualidad universitaria en Colombia. 3 temas. El primero de ellos, las condiciones de producción intelectual del maestro en Colombia. Artículo de Felipe Cárdenas en el Observatorio de la Universidad Colombiana. Segundo, también del Observatorio de la Universidad Colombiana, Juan Carlos Yepes escribe un artículo con relación a la inconsulta reforma al decreto 1279 en un proceso por detener el incremento de puntos de un sector de los profesores que resulta inocuo frente a la deuda histórica con los profesores universitarios. Y en tercer lugar, el saludo a la mujer palestina y a Susan Sarandon por parte del profesor Iñaki Chávez en su blog Pateras al Sur. En segundo lugar, cápsulas para la memoria. Las profesoras Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón hacen una revisión exhaustiva de la hoja de ruta para la reforma curricular. En tercer término, la profesora Olga Salcedo en Reforma Universitaria continúa con el análisis de la reforma curricular. En esta oportunidad se trabajará los componentes curriculares de acuerdo al planteamiento del Consejo Académico. En ¿Cómo vamos, UD? El profesor Edgar continúa con el análisis de la ley estatutaria y su aplicación al interior de la Universidad Distrital. En este caso, se revisarán los principios de la ley estatutaria y su aplicación en la Universidad Distrital. Y arrancamos por ahora con nuestra primera zona musical. El ensamble Iraca nos presenta a ritmo de bambuco historias de lluvia. pintando el cielo de gris. Góticas que retumban, felices en los tejados. Desolado paisaje, lleno de esperanza. La lluvia que llegó, cantando sus melodías. Es la lluvia que llegó, cantando sus melodías. A veces solo hay que cerrar los ojos y escuchar que las
estrellas de la lluvia nos lleven a volar y nos recuerden la belleza de la vida, que hay que disfrutarla con cantos de alegría. Llovizna, imparable huracán, tierna brisa, truenos escandalosos, pájaros que cantan y otros que se resguardan, miles de canciones esperando ser escuchadas. Lluvia que llega cantando, lluvia que llega bailando. Habla de lugares tan lejanos, donde la vida está llena de magia y alegría. Lluvia que llega cantando, lluvia que llega bailando. Nos habla de lugares tan lejanos, donde la vida está llena de magia y alegría, donde la vida está llena de magia. Actualidad universitaria en Colombia. En actualidad universitaria en Colombia vamos a hacer relación a 3 hechos rápidamente. El primero de ellos, un artículo ha aparecido el mes de marzo en la columna de opinión de El Observatorio de la Universidad en Colombia, titulado Las condiciones de producción intelectual del maestro en Colombia, y escrito por Felipe Cárdenas Támara, director del Observatorio Iberoamericano de Sociopolítica, Cultura y Ambiente de la Universidad de La Sabana. Allí el columnista plantea, en términos fundamentales, que el maestro debe tener mucho más tiempo y mucha más dedicación a su investigación y presentación de las realidades del contexto educativo. Formula 5 elementos centrales. El primero de ellos es que hay 2 eventos supremamente positivos en los últimos 30 años de desarrollo. El primero de ellos, que el último informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas formula que hay 452.429 docentes y un total de 9.7 millones de estudiantes matriculados, dato entregado para el año 2022, lo que entrega que hay 21.5 estudiantes por cada docente. Elemento positivo. Segundo elemento positivo, que el maestro en Colombia, gracias a las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos 3 gobiernos, ha incrementado su nivel educativo de tal suerte que el número de magíster y de doctores en Colombia se viene superando, según datos del Ministerio de Educación Nacional, según datos de los gobiernos regionales y de la Secretaría de Educación. Y en ese orden, esos 2 elementos positivos tienen un contraste con una serie de elementos negativos, y es la tercera observación. Se dice aquí en la tercera observación que si alguien tiene contacto directo con las futuras generaciones, con los hombres y mujeres que van a manejar el país, que van a estar al frente del país, que van a construir la nación que se requiere o la nación que viene, esos son los docentes, y que el número, que puede ser muy positivo, de 21 estudiantes por cada docente, siendo positivo, requiere que sea mucho menor para que la entrega de este señor, con el compromiso que tiene de formar a esas generaciones, sea muchísimo más cualificado.
El cuarto elemento que se formula es que al hacer la revisión del tiempo que tienen para investigar los docentes, para sistematizar su experiencia cotidiana, para hacer un elemento de análisis de todo lo que desarrolla con estos hombres y mujeres jóvenes que van a formar el país de una manera mucho más seria que la que se hace hoy, requieren de muchísimo más tiempo. El quinto elemento que se formula allí es que, si bien es cierto que existe la ley 115, en donde se estimula para que los padres de familia, la sociedad y el maestro se conviertan en el eje central de orientación de la vida de los jóvenes, también es cierto que ante otras responsabilidades que se coloca a los docentes, este no logra el objetivo de convertirse en uno de los 3 orientadores que se requiere para que el estudiante, el joven, logre construir país, logre construir una transformación. Y finalmente se llama a que de alguna manera se estabilice una relación de los docentes con los estudiantes con un mayor número de tiempo de trabajo entre ellos, pero también que se garantice un tiempo de sistematización del trabajo del docente frente a esa relación que tiene con el estudiante. En términos sintéticos, el profesor en Colombia no tiene el tiempo suficiente para sistematizar el trabajo que tiene con sus estudiantes y saber qué elementos debe ir progresivamente modificando en su ejercicio docente para asegurar que los estudiantes van a tener las opciones de transformación política, social y económica que le permitan tener una visión del mundo de manera que desarrolle culturalmente mejor su ejercicio profesional. Ese es el resumen del artículo. Hay algunos elementos que no hemos mencionado frente a la concepción que tiene al análisis marxista, al análisis clasista, al análisis simplemente descriptivo, pero hace un llamado a que se asegure en la Ley General de Educación, que se asegure en la Ley Superior de Educación y en las modificaciones constitucionales que se den el tiempo necesario para que el docente tenga la posibilidad de sistematizar su experiencia y con esa sistematización ir mejorando las condiciones de su trabajo. El segundo elemento, frente a este mismo desarrollo aparece un artículo también en el Observatorio de la Universidad en Colombia de Juan Carlos Yepes, que por mucho tiempo hizo parte de la comisión de seguimiento al decreto 1279 de 2002. El profesor Yepes formula que si bien es cierto que el decreto 1279 pretendió de alguna manera fortalecer parte del problema que planteaba el profesor Cárdenas, y era impulsar el proceso de investigación en los profesores universitarios públicos, pues realmente no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido, dice el profesor Yepes, porque si bien es cierto se ha incrementado el valor del punto, si bien es cierto ha mejorado el salario de algunos docentes, si bien es cierto existe un proceso de bonificación en el escalafón, pero también de gradualidad en sus puntajes para quienes hacen productividad académica, si bien es cierto todo ese tipo de cosas, hay elementos que no se han tenido en cuenta en el momento de hacer la valoración del salario de los docentes. ¿Y cuáles son los elementos que no se han tenido en cuenta? Fundamentalmente 3. El primero de ellos es que no están dadas las condiciones en el decreto 1279 que estaban descritas en el decreto 2912 del 2001. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles condiciones? Las condiciones de identidad del trabajo del docente de hora cátedra y ocasional frente al profesor de carrera, en los términos de tener las mismas consideraciones de sus funciones para hacer las asignaciones salariales.
el docente ocasional, el docente catedrático, fue excluido de ese proceso en el 1279 y se eliminó el capítulo octavo que lo contemplaba, haciendo diferenciado el pago del docente de carrera del docente ocasional y catedrático, máxime cuando el docente ocasional y catedrático constituye la mayor parte de los profesores de las universidades, un 75%. Segundo, demuestra en su trabajo el profesor Yepes que entre el 2003 y el 2013 el salario de los profesores se depreció en un 32.6%. Es decir, que si se conserva un promedio positivo del salario de los profesores es exclusivamente porque algunos docentes que hacen productividad que es reconocida por Colciencias y que es reconocida en las universidades, ya sea por el cartel de los puntos o por el motivo que sea, mantienen la nivelación del salario, pero la gran mayoría de los profesores, que son el 75%, que son los ocasionales y catedráticos, han depreciado su salario, y los profesores de carrera, que son alrededor del 90%, han depreciado su salario en cuanto en un 32.2%, que es lo que se ha depreciado el valor del punto entre 1995 y 2017. Solamente ha habido ganancia en 2018, 2019 y en adelante. En ese orden de ideas, se va al tercer punto. Ante la depreciación del punto, hay que hacer una revisión de cómo se hace realmente investigación. Y si quienes no han depreciado el punto, sino que por el contrario se han enriquecido, por decirlo de alguna manera, o han logrado mantener el valor del punto, o lo han disparado, lo han hecho, hay que revisar si es realmente con investigación o no. Eso es lo que tendríamos que hacer antes de pensar en cambiar el sistema o modificar el sistema de pagos del 1279. 1. Corregir el salario para los profesores ocasionales y catedráticos y que tengan exactamente el mismo rigor salarial. 2. Que se revise cuál sería el salario que realmente se merecen los docentes. Y 3. Que a la luz de ese salario real de los profesores, el que se merecen realmente, ahora sí se empiecen a visualizar procesos de investigación que impacten socialmente. Y hasta aquí el segundo tema, y nos vamos al último tema, que es una contribución que el profesor Iñaki Chávez, sociólogo y comunicador, en su blog Pateras al Sur, que es un saludo a la mujer palestina y a la actriz Susan Sarandon. Aquí el mensaje del profesor Iñaki. 8 de marzo. Sarandon y Palestina. En este 2024, una dedicatoria especial por el Día Internacional de la Mujer a las mujeres palestinas y a la actriz neoyorquina. Susan Abigail Tomalin, más conocida como Susan Sarandon, es una mujer con principios que no se pliega a las hipocresías reinantes en el mundo del espectáculo y que mantiene su compromiso con la libertad y los derechos humanos, a pesar de que su agencia le haya retirado el apoyo por ponerse del lado del humanismo y de la razón, es decir, de parte del pueblo palestino. Las mujeres palestinas mantienen con fuerza y dedicación su lucha por la defensa de su territorio y de su identidad cultural, enfrentando con dignidad la situación de violencia en la que viven y pese a ese mirar para otro lado de la mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales con capacidad para parar el genocidio del pueblo palestino. Nadie es libre hasta que todas lo seamos, expresó la actriz el primer fin de semana de marzo en una marcha en Nueva York por la liberación de Palestina. Citó a Napoleón cuando dijo que guerra es cuando el gobierno te dice quién es tu enemigo y revolución cuando lo descubres por ti mismo. Y continuó afirmando que hoy nuestros enemigos son el odio, el racismo, el colonialismo, la codicia y el silencio. Por su parte, en Palestina, las mujeres siguen creyendo en la libertad y en la paz y creando para alcanzarlas, como las historias que plasman en el Muro de Belén, una pared cuya altura duplica la del desaparecido Muro de Berlín y que es una infame frontera para la cultura y para la vida en comunidad al excluir a un pueblo de su lugar en el mundo.
Es un museo a cielo abierto en el que, a iniciativa del Instituto Educativo Árabe, se concentran muestras artísticas diversas cuyas historias expresan su rechazo al muro, pero también muestran el sumud o firmeza de las mujeres y el anhelo humano por la curación del hogar y la creación y preservación de la vida sobre la destrucción. Además, los relatos dan un sentido de la historia y sugieren la posibilidad de cambio. Todo ello con la esperanza de que las historias del Museo del Muro contribuyan a las grietas del mismo, a su derrumbe y, de hecho, al colapso de todos los muros que nos rodean y al pueblo palestino en particular. En este 8 de marzo hay que seguir derribando muros para acabar con las guerras y con la discriminación de las mujeres, también de las palestinas. Para que todos los días sean 8 de marzo, se deben construir más puentes y menos fronteras, más lugares para la juntanza y para el reconocimiento. Voces libres, mujeres libres, Palestina libre. Muchas gracias, profesor Iñaki. Y Univertopías de verdad que se siente reconfortado con aportes de este tipo. Hasta aquí, actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Es hora de nuestra segunda zona musical, el homenaje a los profesores catedráticos y ocasionales, al docente temporal. Están pasando muy mal en toda nuestra nación, en las universidades públicas de la nación. Hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos
Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días para todos. Por estos días y muy a propósito del tema que venimos desarrollando en nuestras cápsulas para la memoria UD de este año, nos encontramos con una resolución expedida por el Consejo Académico de nuestra universidad, la resolución 088 del 19 de diciembre de 2023. Esta resolución, mediante la cual se adopta una hoja de ruta para la reforma curricular al interior de nuestra universidad, pues resulta absolutamente pertinente de análisis en estos momentos, dada la trascendencia y la importancia de esta actividad en nuestro desarrollo institucional y en nuestro desarrollo académico. Es por ello que nos dimos a la tarea de mirar su contenido y analizar un poco en qué estado estamos en cada uno de esos apartados que tiene la resolución. Bueno, pues bien, esta resolución establece en esa hoja de ruta 6 etapas que debieran cumplirse entre el 12 de enero de 2024 y el 15 de junio de 2024. De esas 6 etapas, 4 de ellas implican la participación de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y consejos de facultad en el proceso de discusión y generación de aportes para este proceso, dice el Consejo Académico de Reforma Curricular. Con estas fechas nos da esta resolución una hoja de ruta de 5 meses calendario, 5 meses que pues a nuestro juicio resultan absolutamente escasos en tiempo para una reflexión profunda y toda la labor de evaluación curricular que podría implicar una reforma curricular en nuestra universidad. No obstante ello, miramos las etapas y la primera etapa es una etapa preparatoria que iba hasta el 28 de febrero de 2024, es decir, es una etapa que ya debiera haber terminado en nuestras facultades, pero que implicaba la participación de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y consejos de facultad. En esta etapa preparatoria, pues miraban los aspectos académico-administrativos, que existiera el comité de currículo y calidad en cada facultad, una capacitación de los integrantes de los comités en los elementos de la propuesta, la definición de la metodología de trabajo a implementar en cada facultad y pues la generación de escenarios de reflexión. Realmente habiendo culminado esta etapa, al menos en tiempo, al parecer, en las facultades no hemos percibido un movimiento importante alrededor de ello. Realmente no ha habido información formal alrededor de cómo va el desarrollo de esta ruta metodológica y pues las comunidades, al menos de las que nosotros hacemos parte, pues no fuimos convocados en esos fechas para estos procesos de participación. Esperemos a ver qué conclusiones se tienen y cómo continúa el desarrollo de esta hoja de ruta. La segunda etapa es una segunda etapa de análisis que va entre el 4 y el 29 de marzo. Pues una nota curiosa es que el 29 de marzo está dentro de los días de la Semana Santa. Luego esto implicaría posiblemente que se revisen las fechas que contiene esta resolución. Pero lo más curioso es que, hablando de una hoja de ruta para la reforma curricular, el análisis solamente se plantea allí alrededor de la propuesta de acuerdo que el año pasado se estaba discutiendo en algunas facultades de la universidad y que generó pues movimientos bastante amplios de parte de las comunidades estudiantiles, por cuanto se consideraba que no era suficiente el tiempo y las condiciones para hacer discusión de una verdadera reforma curricular. Recordemos también que esa propuesta está centrada en reglamentar unos ejes de internacionalización que estaban contenidos en el Acuerdo 9 de 2023 del Consejo Superior Universitario, pero de ahí a que esa propuesta pues realmente se constituya en una reforma curricular como la que está pretendiendo establecerse con esta resolución 088, pues habría que hacer un análisis mucho más detallado y riguroso. No obstante ello, pues está corriendo el tiempo y ya estamos a casi 2 semanas de terminar esta segunda etapa de la hoja de ruta metodológica, que también implicaba participación de estudiantes, docentes, egresados, empleadores. Entonces es algo que preocupa
dada la trascendencia del tema de reforma curricular en la universidad y dada la necesidad de esa participación de las diferentes instancias para realmente ir por una evaluación curricular profunda y que de ella se derive realmente lo que sería una reforma curricular en nuestra universidad. Ya la construcción de aportes empezaría el 1 de abril e iría hasta el 3 de mayo y también implica a todos los actores de la comunidad, tanto universitaria como externa, como son los empleadores. Estos son los elementos que nos da esta hoja de ruta de reforma curricular y pues estaremos muy atentos de continuar con el análisis alrededor de estos temas. Bueno, pues al respecto de este tema quiero contar mi experiencia. Entonces recibo un correo de la coordinación de la licenciatura en física que nos invita a participar del proceso de las fases de formulación del documento de flexibilidad curricular y nos mandan un link para que por favor participemos allí a través de nuestras observaciones. Bueno, uno entra y encuentra un montón de documentos y por allá de últimas hay uno que se llama plantilla de observaciones. Entonces tiene en una columna los artículos propuestos, en otra columna la observación que uno puede hacer, o sea, un cuadro vacío para uno poner su observación, y en la otra una propuesta sustitutiva de ese artículo. Me imagino que en caso de que uno no esté de acuerdo. Y uno se da cuenta rápidamente que son 16 capítulos, cerca de 70 y algo artículos, con sus respectivos parágrafos que son bastantes, más los considerandos. Entonces supongamos que uno se sienta juicioso a trabajar artículo por artículo para poder opinar y para poder hacer una propuesta de nuevo articulado, hay que estudiar bastante en cada artículo. O sea que en una sentada, digamos, concentrándose uno toda la jornada completa, son varios días para poder hacer ese trabajo. ¿Y eso dónde? ¿Dónde está institucionalizado? ¿Ok? ¿Y a qué horas van a combinar todas las ideas? Porque eso no es nomás de leer el artículo y descontextualizadamente ponerse uno a decir cualquier cosa y hacer una propuesta sustitutiva. Es decir, yo me imagino cómo van a hacer si este mismo cuadrito lo circularon por toda la comunidad docente. Supongamos que los 2.000 docentes, 500 decidan responder. ¿Qué van a hacer con 500 observaciones o propuestas sustitutivas de artículo? ¿Quién va a decidir cuál es la que más le conviene a la universidad o cuáles desechan o cuáles tienen en cuenta o qué? Pues, yo ni siquiera me animo a ponerme a hacer semejante trabajo tan arduo porque no se sabe ni siquiera qué va a pasar con lo que uno diga o haga. O sea, que sería una pérdida de tiempo enorme. Entonces, pues, esa es lo que están llamando participación democrática. ¿De cuándo acá la participación democrática es leer y escribir en un documento de manera individual, aislada, como si no tuviéramos que ponernos de acuerdo en cosas básicas al interior de los programas de las facultades y también de la universidad? Bueno, esto realmente es lamentable la manera como están orientando este proceso. Y pues queda claramente determinado que esto es una reforma académica. Esto no es una instalación de la flexibilidad curricular de la universidad. Los temas que tienen que ver con la reorganización de los programas, de las materias, de los créditos, de prestación de servicios de unas facultades a otras, bueno, un montón de temas que son bien álgidos, es toda una reforma académica, definitivamente. Y las reformas académicas no deberían hacerse en la universidad a punta de escriba en su documento individualmente, que después veremos qué hacemos con lo que usted diga. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Muchas gracias, profesora Olga y profesora María Eugenia. Seguramente el atraso en la hoja de ruta que ya llevamos nos llevará a que nos impongan la propuesta desde la administración de la universidad. Es hora de nuestra siguiente zona musical. En este caso, Misia Lágrima. Cheio de penas, me deito e com mais penas me levanto no meu
jeito de te querer tanto. Que alegria me deixaria matar. Por uma lágrima. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la anterior emisión de Univertopías señalamos la existencia de dos conceptos diferentes de plan de estudios según el artículo 42 y su parágrafo primero del proyecto de acuerdo del Consejo Académico sobre la reforma curricular de la Universidad Distrital. Recordemos que según el parágrafo primero de dicho artículo 42, todo plan de estudios de pregrado tiene una estructura organizada con 4 elementos: componentes curriculares, áreas de formación, espacios académicos y actividades de formación. Llama la atención que el texto del proyecto de acuerdo de reforma curricular desarrolla lo relacionado con componentes curriculares y espacios académicos. Nos queda sin saber qué se entiende por área de formación y actividades de formación y qué es área de conocimiento mencionada en el artículo 35. En esas condiciones, ¿cómo organizar el plan de estudios según el Consejo Académico? En la presente emisión de Univertopías reflexionaremos acerca de los componentes curriculares definidos en el articulado propuesto por el Consejo Académico en su proyecto de acuerdo. Según el artículo 52, los componentes curriculares son conjuntos de espacios académicos que se agrupan a partir de los propósitos de formación y de aprendizaje y sus contenidos teóricos y metodológicos para promover el diálogo curricular entre los proyectos curriculares y programas académicos de la universidad.
Un componente curricular puede ser común a los proyectos curriculares o programas académicos que funcionan en una misma facultad o a varias facultades. Cuando el componente es común a la totalidad de los programas de un nivel de formación o a un nivel académico, se considera como un componente transversal. Los componentes comunes y transversales viabilizan las equivalencias y las homologaciones en el marco del doble programa, las transferencias internas, entre otros. Sobre este tema de los componentes curriculares del plan de estudios, hacemos la siguiente observación y propuesta. Si los componentes curriculares son conjuntos de espacios académicos que se agrupan a partir de los propósitos de formación y de aprendizaje y sus contenidos teóricos y metodológicos, entonces nos parece que el mandato del Consejo Académico en el artículo 38, que establece las relaciones de los propósitos de formación y de aprendizaje con el proyecto universitario institucional, las competencias y el perfil de egreso, no es suficiente ni funcional institucionalmente, porque daría lugar a tantas interpretaciones y acciones universitarias diferentes como responsables de la formación y aprendizaje tenga la Universidad Distrital. Así encontramos, por ejemplo, en el literal A del artículo 38, que remite al lector a leer 7 páginas de la 16 a la 22 del Proyecto Universitario Institucional 2018, con tantas generalidades que cualquier otro u otros discursos académicos sobre tales temáticas también serían válidos para, abre comillas, dar respuesta a los objetos y los referentes de la acción universitaria que se encuentran allí definidos: el sujeto, el conocimiento, la sociedad de la información y el mundo social y sus valores, cierra comillas. Y sobre las competencias, el literal B del mismo artículo 38 señala, abre comillas, los propósitos de formación y de aprendizaje determinan los logros y los alcances de los estudiantes en su trayectoria académica. A través de estos se apropia conocimientos, se desarrollan habilidades, se articulan conocimientos con problemáticas y situaciones de la realidad. Inciden en el fortalecimiento de las capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida. Entre paréntesis, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, creatividad, innovación, entre otras, cierra comillas. Y el literal C del mencionado artículo indica que, abre comillas, para la definición de los propósitos de formación y de aprendizaje se establece una conexión con el perfil de egreso, en tanto éste exprese los conocimientos, las habilidades de quienes se forman, así como las proyecciones en el contexto social. Cada espacio académico contribuye a que el estudiante se aproxime al perfil definido por el proyecto curricular y programa académico, cierra comillas. Por lo anterior, sería conveniente y pertinente realizar generosa y responsablemente un conjunto de ejercicios académicos entre la comunidad universitaria y la dirección y gobierno de la universidad para construir y apostar colectivamente con cuáles propósitos de formación y de aprendizaje la Universidad Distrital se comprometería, porque sin ellos, según el artículo 52 en comento, no sería posible organizar los componentes curriculares del plan de estudios. Por tal razón, y por supuesto utilizando entre otros los documentos institucionales existentes en la Universidad Distrital, proponemos, primero, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno establezcan de manera clara y precisa los propósitos de formación y de aprendizaje institucionales para los estudiantes de la Universidad Distrital en su conjunto. Segundo, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, a la luz de esos propósitos de formación y de aprendizaje institucionales, determinen la identidad y los propósitos de formación y de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes profesiones que convergen en el mismo campo de formación que hoy son de responsabilidad de la Universidad Distrital. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuál es la identidad de la formación profesional de licenciados de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la identidad de la formación profesional de tecnólogos de la Universidad Distrital?
¿Cuál es la identidad de la formación profesional de ingenieros de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la identidad de la formación profesional de maestros de artes de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la identidad de la formación profesional de administradores de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la identidad de la formación profesional de comunicadores sociales y periodistas de la Universidad Distrital? ¿Cuál es la identidad de la formación profesional de archivistas de la Universidad Distrital? Etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, con base en la identidad y los propósitos de formación y de aprendizaje de las diferentes profesiones, definan el perfil de egreso de los profesionales formados en la Universidad Distrital. Cuarto, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, con base en el perfil de egreso de los profesionales formados en la Universidad Distrital, establezcan los criterios para definir la afinidad entre profesiones de la Universidad Distrital, o sea, la afinidad entre los actuales proyectos curriculares a partir de su objeto de estudio, de sus contenidos teóricos y metodológicos. Quinto, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, con base en la afinidad entre los proyectos curriculares, los agrupen en áreas de formación, lo que, entre otras cosas, facilitaría el diálogo curricular entre los proyectos curriculares que pertenecen a la misma área de formación y con otras áreas de formación de la Universidad Distrital. Sexto, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, con base en las áreas de formación en donde se agrupan los proyectos curriculares afines, estructuren los planes de estudio de dichos proyectos curriculares de manera articulada y productiva académica y formativamente según las funciones universitarias. Séptimo, que la comunidad universitaria y la dirección y gobierno, con base en los planes de estudio de proyectos curriculares afines, ahora sí fácilmente podrían agrupar espacios académicos a partir de los propósitos de formación y aprendizaje en componentes curriculares con las respectivas competencias, por ejemplo, componentes comunes y transversales de integración, componentes comunes básicos, componentes comunes profesionales, etcétera, etcétera, de manera articulada, armónica, eficaz, funcional y sobre todo a la luz del Estatuto General y Académico que dé vida legal y normativa a la reforma curricular de la Universidad Distrital, de tal manera que las decisiones tomadas sean vinculantes y que cada miembro de la comunidad universitaria y de la dirección y gobierno aporte generosamente lo mejor de su conocimiento y saber para beneficio de todos y de la sociedad a la cual se debe la Universidad Distrital. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias, profe Olga. Excelente queda la propuesta ahí sobre la mesa. Así que la idea es iniciar el debate de los procesos de formación, seguir el camino hasta lograr la consolidación y la construcción, no solamente de los perfiles, no solamente de las grandes áreas de formación, no solamente de las identidades en esos propósitos de formación y en la construcción de el camino de los estudiantes, sino que es necesario que sean los estudiantes, los profesores, la comunidad académica, de conjunto con la administración, quien construya todo ese camino. Y nos vamos ahora a nuestro segmento ¿Cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con los comentarios sobre el proyecto de ley estatutaria en educación en relación con la Universidad Distrital. En el artículo 5 se abordan los principios que han de orientar el derecho fundamental a la educación. Ellos son la equidad como las acciones que permiten superar las brechas dadas en el actual sistema educativo, la universalidad entendida como el acceso de todos los colombianos
al derecho fundamental a la educación sin ninguna discriminación. La igualdad que promueve el trato igual y diverso de todos y todas y el trato diferencial y preferencial a los más vulnerables o que requieran especial protección constitucional. La inclusión que garantiza el derecho fundamental de toda comunidad educativa sin discriminación alguna por su origen, religión, grupo étnico, sexo, orientación sexual, género, discapacidad, capacidad o talento excepcional, trastorno específico del aprendizaje o del comportamiento o alguna condición de salud adversa, entre otras. La pertinencia alude a que la educación nacional, comillas, responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, atendiendo a los planes y políticas del Estado, respetando la diversidad en todas sus formas y contemplando el derecho tecnológico y científico. La autonomía escolar es la capacidad de organización y autogestión de la institución escolar alrededor de su gobierno. Se garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior de acuerdo con lo dispuesto con la Constitución Política y la ley. Bastante pertinentes estos principios en la Universidad Distrital, donde se ha malinterpretado la autonomía de la Ley 30, pues no se tienen en cuenta las decisiones del gobierno escolar, en nuestro caso la Asamblea Universitaria, ni las limitaciones constitucionales, por ejemplo los mecanismos de participación democrática de la Constitución del 91, ni de las leyes como la Ley General de Educación o el Plan Nacional de Desarrollo, o las sentencias de la Corte sobre Educación Superior en Colombia, que tampoco se tiene en cuenta en la distrital. La interculturalidad es entendida como reconocimiento, respeto y valoración de los saberes, experiencias y conocimientos culturales. En la Universidad Distrital se ha dado un desprecio histórico de los saberes humanistas y de las ciencias sociales por parte de los tecnócratas en el poder. Ejemplo reciente de ello puede ser el intento de eliminación de las humanidades de los planes de estudio de las carreras técnicas y tecnológicas. El principio de identidad cultural, comillas, reconoce, valora y reafirma los saberes, tejidos y conocimientos propios de las comunidades étnicas, y no solo las necesidades del mercado laboral neoliberal, como lo plantea el actual intento de reforma curricular en la universidad. Es principio del derecho fundamental a la educación la protección de las comunidades campesinas, lo que permite preguntar qué hace la Universidad Distrital por las comunidades campesinas del Distrito Capital. La sostenibilidad se refiere al aseguramiento progresivo del derecho fundamental a la educación. Por su parte, la gratuidad garantiza el acceso a la educación de todos en todos los niveles. El enfoque territorial permite reconocer las particularidades y contextos de cada territorio. La transparencia hace que se garantice una gestión clara, pública e imparcial, no como sucede en la actual Universidad Distrital. El enfoque de género promueve la superación de las relaciones de poder injustas y desiguales entre los géneros, y la perspectiva de diversidad reconoce la pluralidad como condición del ser humano que transforma las desigualdades a favor de los derechos comunes. La democracia como principio busca garantizar la participación de la comunidad educativa en la gestión de la educación de la institución, y se garantiza la libertad de cátedra de conformidad con la Constitución y la ley. Finalmente, hay que decir que estos son los principios que deberían orientar todo proyecto educativo nacional que quiera trabajar en función de nuestro proyecto de nación y responder a las necesidades sociales. De las comunidades educativas depende que estos principios no se queden en letra muerta.
Este proyecto de ley estatutaria se puede leer en la página del Ministerio de Educación o en la página de Univertopías, xurl.es/Univertopías, en la sección de documentos. Gracias. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Gracias, profesor Edgar, por la manera como se presenta cada principio y la manera como en la Universidad Distrital supuestamente se aplica o se contradice. Por ahora terminamos nuestra emisión radial, así que los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a todos los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas, a nuestro ingeniero de sonido, a todo nuestro equipo técnico, a todos los que acompañan esta emisión. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen en su incesante trabajo por la construcción del país justo y equitativo que toda y todo colombiana y colombiano se merecen. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y terminada nuestra emisión radial, iniciamos con nuestro suplemento. Trabajaremos solamente dos secciones. La primera de ellas, Univertopías y el proceso de paz en Colombia, con dos temas. El primero, la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo, Narcotráfico, poder político y modelo de Estado. Y presentaremos, en segundo término, un análisis que nos hace Ariel Ávila frente al nombramiento de Fiscal General de la Nación. Y en el segmento Otras noticias de la educación superior en Colombia, haremos tres menciones rápidas. La primera, un audio que está circulando de María Victoria Vargas en el Consejo de la Ciudad, denuncias que previamente el sindicato de profesores o la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Seccional Universidad Distrital ya venía realizando. Dejaremos el espacio para que en una próxima emisión el señor rector pueda hacer las aclaraciones al lugar. En segundo término, solamente presentar un titular que desarrollaremos en nuestra próxima emisión, dado que el tiempo está muy limitado, y es la apertura de cargos a ex rector, a ex decano y a ex jefe de bienestar universitario por negligencia en caso del profesor Arrieta. Y terminamos con un breve saludo a la familia de la fallecida Miriam Barón, quien hizo parte de los estudiantes, de los egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Arrancamos nuestra zona musical suplementaria con
la canción Soñares de Valientes de Rosana. Viva la vida, que amo sin medida, que baila al son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Que siempre viva la vida. Viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar hace valientes. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Viva la vida, viva la vida, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Viva la vida, viva la vida, entérate, soñar es de valientes. Viva la vida. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia, continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. El título: Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo: Narcotráfico, poder político y modelo de Estado. La investigación de la Comisión de la Verdad muestra que el narcotráfico ha estado imbricado con la economía de Colombia y el poder político desde los años 60. Cita 532 que señala: un primer rastro de las redes, las élites y el tráfico de las drogas ilegalizadas es el de los hermanos Herrán Olosaga en la década de los 50. Rovner, Conexión Colombia, páginas 45 a 52,
para una historia de la legislación sobre el control de drogas en Colombia, véase en López Restrepo, Remedios Nocivos. Cierra la cita y continúa el texto. En los 70, el narcotráfico alcanzó dimensiones internacionales y relaciones con algunas élites de la economía formal que aprovecharon infraestructuras, contactos y redes existentes. Tales élites además crearon nuevas infraestructuras como pistas para aviones que transportan la droga y se hicieron al control de los puertos marítimos, buscando las rutas hacia los Estados Unidos, principalmente. Cita 533 que señala: Robner, Conexión Colombia, página 46, Brito, Marihuana Boom, página 79. Cierra la cita y continúa el texto. De este modo, se dio una adaptación al tipo de negocio que se ponía la droga ilegalizada, ya fuera con la incorporación de las élites económicas al negocio, dedicadas antes, por ejemplo, al banano, el algodón y el café, o en otros casos, se constituyeron nuevas élites a partir de los carteles, los clanes o las familias locales basadas en negocios ilícitos. En algunas familias de la élite regional caribeña, la marihuana fue un eslabón clave en su consolidación estamental. Cita 534 que señala: Entrevista 090, volumen 1, 00011, víctima, hijo del líder político asesinado, Ateortúa. El narcotráfico en Colombia, pioneros y capos. Eddie, la guerra de la cocaína. Castro Caicedo, nuestra guerra ajena. Robner, Conexión Colombia. Tribunal Superior de Bogotá, sentencia contra José Gregorio Mangonés Lugo y Omar Enrique Martínez Ocia, 31 de julio de 2015, 677. Cierra la cita y continúa el texto. La presencia de narcotraficantes internacionales en Colombia se dio tempranamente. Así se constituyeron redes entre traficantes chilenos, cubanos y colombianos centradas en Estados Unidos. El general José Joaquín Matallana, en 1974, denunció en un memorando de la Dirección de Aduanas Nacionales que había un cinturón de marihuana en el que participaban extranjeros, personas de la Florida y Texas, así como mafias italianas e israelíes. Cita 535 que señala: Brito, Marihuana Boom, 161. Cierra la cita y continúa el texto. La Comisión de la Verdad logró establecer que Estados Unidos fue el segundo lugar de registro de aeronaves en la aerocivil entre 1975 y 1986, especialmente en los estados de la Florida, California, Kansas y Texas. Cita 536 que señala: Catálogo de fuentes de archivo externa. Cierra la cita y continúa el texto. Años después, 2 informes anuales de la Procuraduría General de la Nación sobre la interdicción de drogas ilícitas informaron de un número significativo de capturados estadounidenses por la Policía Judicial. Cita 537 que señala: Catálogo de fuentes de archivos externas, informe al gobierno 1982, fuente de archivo externa 13720 FS3, informe de Procuraduría General de la Nación, Dr. Guillermo González Charri, al Congreso Nacional. Cierra la cita y continúa el texto. Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos han confirmado el uso del transporte marítimo desde inicios de los años 70. Cita 538 que reza: reporte Congreso de los Estados Unidos, Committee on Foreign Relations, United States Senate, Subcommittee of Summit
on Terrorism, Narcotics and International Operations, Drugs Law Enforcement and Foreign Policy. Diciembre de 1988, Colombia Documentation Projection NSA, página 26. Cierra la cita y continúa el texto con un nuevo subtítulo: La entrada del narcotráfico a la política. La relación de la política con el narcotráfico ha sido motivo de precaución y disputa entre partidos políticos. Desde mediados de los años 70 se adelantaron debates en la prensa y en oficinas del Estado sobre la infiltración de contrabandistas y traficantes de drogas ilegalizadas en el Congreso de la República, en la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN y en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, promovidos por algunas agencias de los Estados Unidos. Cita 539 que señala: a raíz de unas denuncias expuestas por el periódico El Bogotano que involucraban al más grande contrabandista del periodo, Congreso de la República, Anales del Congreso 18, número 4, 10 de marzo de 1975, página 85. Cierra la cita y continúa el texto. Desde los años 70, varias campañas presidenciales han sido señaladas de estar financiadas por dineros provenientes de tráfico de drogas ilegalizadas, lo que ha levantado un manto de ilegitimidad sobre el primer cargo público de la nación. De este modo, la primera articulación del narcotráfico fue con el régimen político antes que con la violencia del conflicto armado. Si bien el proceso 8000 puso en evidencia la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper 1994-1998 con dineros del cartel de Cali, dicho fenómeno tanto en lo regional como nacional se insinuaba en casi todas las campañas y los candidatos se señalaban entre ellos. Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del gobierno era la principal amenaza para la sobrevivencia de las instituciones democráticas. Cita 540 que dice: reporte de la Central de Inteligencia para América Latina, Colombia, narcóticos y presidente López. 4 de agosto de 1977, Colombia, documentos cable, Embajada de Estados Unidos, Bogotá, a Departamento de Estado, Washington. López, Administración, noviembre de 1977, Colombia, documentos de proyectos. De los Estados Unidos, held for at some length concerning his stand on corruption. Colombia, documentación, proyectos. Cierra la cita y continúa el texto. Sin embargo, en muchos de sus cables es claro que la preocupación de los Estados Unidos estaba relacionada con el compromiso de colaboración de Colombia con las agendas de dicho país, como las políticas de presencia de sus pilotos en operaciones antidrogas, los programas de desarrollo alternativo, la erradicación con herbicidas y la extradición. Cita 541 que señala cable UN, Misión Génova a Departamento de los Estados Unidos, discusión con Colombia sobre narcóticos, febrero de 1978, Colombia, documentos protegidos. Cierra la cita y continúa el texto. Mientras tanto, algunos políticos denunciaban que estos señalamientos eran solo rumores. Cita 542 que señala Anales del Congreso, 3 de agosto de 1984, página 414. Cierra la cita y continúa el texto. Según los testimonios recogidos por la comisión, la entrada de dinero en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político.
En el periodo de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa político fue la extradición. La comisión tuvo acceso a documentos del gobierno estadounidense donde representantes y agencias mostraban serias preocupaciones por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López Michelsen, la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala, y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido. Cita 543 que señala: Memorandum Stanfield Turner, Admiral Hugh S. Nancy, director central de inteligencia CIA, y otra serie de memorandos también de la CIA y de documentos protegidos de los años 77, 78 de diversa época. Cierra la cita y continúa el texto. Es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática, sobre todo a nivel regional, y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político. Cita 544 que señala, abren comillas, el hecho de que los traficantes tengan una enorme liquidez, se estén volviendo activos políticamente. El alcalde de Bogotá me dio su estimación de que la próxima legislatura tendría al menos 10 diputados que estarán directamente en deuda con los traficantes. Está asustando a muchos políticos tradicionales. Estoy convencido de que ese factor y el potencial desafío a la autoridad de la élite gobernante tradicional son los elementos más importantes en la creciente preocupación con un respeto al tráfico y la creciente cooperación que estamos recibiendo en su interdicción. Se cierran comillas, cable de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, y se precisa que es de noviembre de 1977, documentos protegidos. Termina la cita y continúa el texto. Los señalamientos por el involucramiento del narcotráfico en la política han salido de los propios narcotraficantes. En julio de 1984, el expresidente Alfonso López Michelsen, 1974-1978, se entrevistó con narcotraficantes en Panamá, donde dijo que ellos confirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos recibidos durante la pasada campaña presidencial. Cierra comillas, cita 545 que señala: Anales del Congreso, 3 de agosto de 1984, página 413. Cierra la cita y continúa el texto. La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, senadores y representantes de quienes entregaron a la comisión los nombres. Frente a estas denuncias, el Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década de los 90, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrantar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron. El primero fue el proceso 8000, en él la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes aduciendo falta de pruebas sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo de procesos que se adelantaban contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en esa campaña. Cita 546 que señala: Comisión de la Verdad
Espacios de contribución a la verdad, Ernesto Samper, YouTube. Cierra la cita y continúa el texto. El proceso deterioró las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, situación que puso en juego la estabilidad institucional del país. En este periodo, a pesar de que el cartel de Cali se desmanteló, floreció con fuerza el cartel del norte del Valle. Cita 545. Jacome, política y narcotráfico en Colombia, 25 años del proceso 8000. Cierra la cita y continúa el texto. El segundo proceso ocurrió en la historia colombiana más reciente. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitarismo en Colombia, reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias a paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas. Cita 548, que señala Caracol Radio, Mancuso, el 35% del Congreso fue elegido en zonas de influencia de las AU. El escándalo de la parapolítica evidenció que el dinero que financió la política regional y nacional también coadyuvó al agravamiento de la guerra y a la corrupción del régimen político colombiano. Cita 549, módulo de catalogación colaborativo, se indica el número, partidos políticos y paramilitarismo, el estado de las autodefensas. Cierra la cita y continúa el texto. Se profundizó el daño a las reglas del juego de la democracia y a las maneras de hacer política debido a la distorsión de una competencia transparente y democrática y a la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses, entre otras. Por ejemplo, Salvatore Mancuso estableció una red de alianzas con los actores políticos de Córdoba que contó con la decisión y voluntad de estos, sin ejercer la presión de las armas. En la misma región, como le explicó a la Comisión de la Verdad una excongresista acusada de tener nexos con los paramilitares, candidatos al Congreso que no tenían un peso relevante en la política local tras la inyección del dinero del narcotráfico y el apoyo de los ejércitos privados paramilitares, lograron más votación que los políticos tradicionales. Comillas. Eleonora salió con 82.000 votos en Córdoba, que era una locura. O sea, para una muchacha que acababa de ser concejal de Tierra Alta con 400 votos. Cierra comillas, cita 550, que señala. Entrevista 142 PR 0073, mujer, actor armado, política. Cierra la cita y continúa el texto. El principal investigador de la parapolítica le relató a la comisión que una de las pistas que develó la infiltración del narcoparamilitarismo en las elecciones fue la distribución de las votaciones en los distritos electorales de una manera tan estricta que causó sospechas. Comillas. O sea, esto no pudo ser disciplina electoral, no pudo ser que los partidos son tan fuertes y que les atienden tanto las bases que dicen, aquí solo votan por Pedro y al lado solo votan por Juan. Y la gente cumple. Esto tiene que ver con algo más. Cita 551, que señala. Entrevista 001, volumen 1, 00044, hombre civil, abogado. Cierra la cita y continúa el texto. A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive. Cita 552, que señala, para profundizar en el caso de parapolítica, véase el documento particular realizado por la comisión. Cierra la cita y continúa el texto. De estos dos procesos quedaron varios impactos. Por un lado, con el proceso 8000 los Estados Unidos utilizaron la
coyuntura para incidir en la agenda antidrogas del país, y por otro, en el caso de la parapolítica, emergió una crisis de legitimidad y aunque 44 congresistas estuvieron en la cárcel, no se ha investigado suficientemente las redes del sistema político que la hicieron posible, ni los partidos que fueron influenciados o cooptados. La Comisión de la Verdad considera que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares. Tales redes y relaciones, aunque son conocidas de manera informal o se han evidenciado en escándalos sucesivos, no han sido investigadas en profundidad ni desmanteladas. Cita 553 que señala: por ejemplo, Carlos Nader Simons fue congresista cordobés del Partido Liberal acusado y condenado en los Estados Unidos por narcotráfico. Pagó cárcel en ese país por ese delito y después, durante la persecución a Pablo Escobar, se convirtió en un interlocutor. César Pérez fue congresista del Partido Liberal en Antioquia, condenado por su responsabilidad en la masacre de Segovia y fue acusado por ser financiador de esta. Cierra la cita y continúa el texto. Estos vínculos son rastreables en el Magdalena, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Meta, Boyacá, Sucre, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira, Nariño, Chocó y Santander, lo que evidencia que no solo las periferias, sino también los centros de poder político han sido decisivos en la consolidación del poder del narcotráfico. En algunos casos, parte de la impunidad y la corrupción se concentraron en el poder del Congreso, donde se dan los principales debates sobre la agenda antidrogas y la extradición, que determinan el rumbo de esta. Lo que ha permanecido en el régimen político es una estructura constituida bajo la dinámica de financiación de campañas, pactos locales y nacionales irradiados o convergentes en el Congreso y complicidades explícitas entre el narcotráfico, la contratación pública y la representación política. La falta de investigación a profundidad del caso del parqueadero Padilla, de la oficina de Unicentro y de Bompascor son ejemplos de cómo no se alteraron las estructuras financieras ni de poder del narcoparamilitarismo en el país. Citas 554 y 555 que señalan: el parqueadero Padilla fue un parqueadero donde la Fiscalía y el CTI descubrieron el centro financiero de contabilidad de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, oficina de Unicentro. Bompascor era una ONG de Montería dirigida por una hermana de Carlos Castaño, que era parte del entramado paramilitar. Profundizar en el hallazgo sobre paramilitarismo e impunidad. Y la otra, ver caso Parqueadero Padilla en anexos de casos. Cierran las dos citas y continúa el texto. La función pública ha sido utilizada por el narcotráfico de dos formas. Por una parte, para asegurar la impunidad en la lógica ilegal de la operación del narcotráfico, lo que muestra el entramado paramilitar ya descrito por la Comisión y su influencia en el propio sistema de investigación judicial en diferentes momentos de las últimas décadas. Y por otro, para lavar el dinero a través de la contratación pública o de la compra de tierras. Esta compra muchas veces ha estado ligada al despojo de población campesina víctima del conflicto armado, y en tal despojo han estado involucrados diferentes niveles de organismos e instituciones del Estado, como algunas notarías. Cita 556 que señala: Unidad de Información y Análisis Financiero 2014. Cierra la cita y continúa el texto. Es importante prestar atención a la impunidad junto con la corrupción en la reproducción y el escalamiento de las violencias del conflicto armado y el narcotráfico, dado que no ha habido mecanismos efectivos para ejercer justicia frente a la violencia que se desató.
como advirtió en su tiempo el procurador Carlos Jiménez Gómez cuando investigó el grupo Muerte a los Secuestradores. Más, comillas, nuestra misión no era escribir un informe, sino trabajar contra la impunidad, cierra comillas, cita 557 que señala módulo de catalogación colaborativa 13720 FS2, grupo Muerte a Secuestradores Más, cierra la cita y continúa el texto. La arremetida violenta de alianza de políticos y narcotraficantes tuvo un tremendo impacto negativo en la fortaleza judicial del país. Una forma usada por el narcotráfico para crear alianzas con la política ha sido mediante la influencia en el nombramiento de cargos públicos de especial relevancia. Hay varios ejemplos al respecto. José Miguel Narváez, ex subdirector del extinto DAS 2001-2005, mantuvo relaciones estrechas con el jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien indujo a asesinar al humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999, cita 558, que señala asuntos legales. Corte Suprema dejó en firme condena del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Cierra la cita y continúa el texto. Un exgobernador del Cauca elegido para el periodo 2004-2008 se vio involucrado en relaciones con los narcoparamilitares del bloque Calima, quienes incidieron en su elección como gobernador del departamento y en las elecciones a Congreso, también patrocinadas por el paramilitarismo. Jorge Noguera, exdirector del DAS 2002-2005, condenado a 25 años de prisión, tuvo relaciones cercanas con jefes paramilitares de la Costa Caribe como Hernán Giraldo y alias Jorge 40, a quienes pasaba información confidencial si había alguna operación en su contra o en contra de los intereses del narcotráfico. Alertó a Giraldo sobre una investigación que se estaba llevando en su contra por lavado de activos, cita 559, que señala: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia contra Jorge Aurelio Noguera Cotes 0609 del 2017, cierra la cita y continúa el texto. Aunque estas prácticas se han hecho habituales en diferentes regiones del país como parte de la política colombiana, numerosos testimonios presentados a la comisión muestran un deterioro en la manera como la población percibe la función pública y el papel del Estado. Por ejemplo, en algunos pueblos los alcaldes son vistos como funcionarios comprometidos con el narcotráfico al ofrecer conciertos y eventos públicos, comillas. Con eso mantienen como empendejado al pueblo mientras convierte el municipio en un berraco lavadero. Cierra comillas, cita 560 que señala. Entrevista 229 AAA 0001, excombatiente del M-19, mujer. Cierra la cita y continúa el texto. Esta percepción del narcotráfico se mantiene en muchos lugares como Buenaventura, Valle del Cauca y Barranquilla, Atlántico, donde una buena parte de la ciudadanía considera que la política está orgánicamente relacionada con el narcotráfico. Citas 561 y 562 que señalan respectivamente. 561, entrevista 345, volumen 1, 007, mujer víctima, Buenaventura. Cita 562, entrevista 417, volumen 1, 0002, hombre víctima, entrevista 42, PR 00871, experto en temas de narcotráfico y política. Se cierran las dos citas y continúa el texto. En los casos de las UIAF se relacionan solamente 4 investigaciones sobre lavado de activos y narcotráfico sobre políticos y funcionarios públicos entre 2015 y 2020. Cita 563 que señala información reservada a llegar a la CEVUIAF, casos 9250, 9759, 1474 y MTC 001 0301. Cierra la cita y continúa el texto.
esta influencia del narcotráfico en la política, sea directa o indirecta, y las formas de legalizar los dineros del narcotráfico a través de las contrataciones públicas no solo han profundizado la corrupción estructural, sino que han obstaculizado la posibilidad de una apertura democrática. Así, las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico, con la guerra contra las drogas, focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y en algunos casos tan frecuente y profundo que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones. La sospecha que cunde sobre la política colombiana ha dado pie a la preeminencia de las agendas de los Estados Unidos que se han impuesto o negociado con facilidad. La relación de la política con el narcotráfico ha sido motivo de preocupación y disputa entre actores políticos nacionales e internacionales. La comisión encontró que si bien el tema de la corrupción del narcotráfico en la política fue un tema ético que afectó la legitimidad de la autoridad estatal, también fue utilizado para negociar agendas por parte de Estados Unidos, mientras este país construía un discurso sobre el comillas, flagelo del narcotráfico, cierra comillas, que propiciaba un aparente consenso nacional, aumentaba la presencia de la DEA en Colombia y se reconfiguraba el Estado en función de la lucha contra las drogas. Los Estados Unidos lograron alinear el gobierno colombiano en temas claves como militarización de regiones, empezando por la campaña de La Guajira en 1978, cita 564 que señala: Julio César Turbay inaugura el discurso del narcotráfico como asunto de seguridad nacional y despliega la primera gran antinarcóticos en el país, la campaña de La Guajira, Operación 2, Península o Fulminante. Por ello fue considerado por los Estados Unidos como un comprometido con la tarea. Cierra la cita y continúa el texto. La Comisión de la Verdad encontró que en medio de esta conversación hubo un pico de transferencia de apoyos presupuestales de los Estados Unidos a Colombia a finales de los 70, cuando se instauró el Estatuto de Seguridad 1978-1982, cita 565, que dice: el gobierno colombiano no desaprovechó la oportunidad, pues no tenía muchas objeciones para hacer parte de, comillas, la guerra contra las drogas, cierra comillas. El ministro de Defensa, el general, reportó que para la guerra contra las drogas en 1984 se recibieron 11 millones de dólares. Entre 1978 y 1984, de acuerdo con el general Vega, el gobierno recibió 22.5 millones de dólares en asistencia de los Estados Unidos para tropas aéreas, entrenamiento y otras actividades antidrogas. Además, esperaba recibir 500.8 millones de dólares más de asistencia bilateral y préstamos de 24.4 millones que serían usados para mejorar las aeronaves. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá al Departamento de Estado en Washington. Minister of Justice and Defense speak on Antidrogas Company. Septiembre de 1984, Colombia, documentación protegida. Cierra la cita y hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos en nuestra próxima emisión con las limitaciones de las instituciones encargadas de la investigación del dinero y los medios del narcotráfico. Y continuamos en Univertopías y el proceso de paz en Colombia con un informe pequeñito de la nominación por fin de fiscal general de la Nación. Aquí se toma un documento de Ariel Ávila que estuvo circulando esta semana frente justo a la nominación de fiscal. Ya ha pasado la elección de la nueva fiscal. La Corte Suprema, a pesar de que la señora Amalia renunció, eligió a Luz Ariana Camargo, y ya habiendo pasado esta elección,
sí puedo decir las siguientes 4 cosas sobre este asunto. Luz Ariana Camargo es una mujer de la que yo espero mucho, muy admirada dentro del mundo de la lucha contra la corrupción y dentro del mundo jurídico. Trabajó en la CICIG, esta comisión contra la impunidad en Guatemala, que dirigió el hoy ministro de Defensa Iván Velázquez, comisión que además fue expulsada por toda la clase política de Guatemala cuando comenzaron a echar políticos presos por corrupción. Así que ha demostrado ser valiente y frentera en la lucha contra la corrupción. Tiene casos muy importantes como los de Odebrecht y como muchos otros que tiene que resolver y esperamos mucho de ella y vamos a estar ahí también haciendo control político. Lo segundo es que lamento la renuncia de Amalia Pérez. Yo personalmente a ella la admiro por toda su vida. Admiro también a su esposo, a Gregorio Oviedo, que se equivocó con los trinos. Pero a los que conocemos cómo fue el nacimiento del paramilitarismo en Colombia, sabemos que Gregorio fue el que hizo el allanamiento al parqueadero Padilla, que fue el germen, el nicho donde nació el paramilitarismo. La mayoría de los miembros del CTI, de ahí, a excepción de 2, fueron asesinados. Y si la justicia hubiese actuado, habríamos evitado más de 6 millones de desplazados, centenares de miles de homicidios, falsos positivos, hornos crematorios y la utilización de la motosierra por parte de grupos paramilitares. Pero todo el mundo se tapó. Ese allanamiento al parqueadero Padilla fue en el año de 1988. Así que lo lamento por ellos. Habría también sido una excelente fiscal, y al señor Gregorio Oviedo, sé que se equivocó con los trinos, pero también mi admiración profunda en lo que fue su trabajo y lo duro que fue el exilio para ustedes. Lo tercero, se acaba esto de la señora Marta Mancera, la cuestionada Marta Mancera. Esta señora le hizo mucho daño, como lo denunció la revista Raya y la Fundación Paz y Reconciliación. Viendo la inminencia de la elección, comenzó a hacer un montón de ajustes institucionales a la fiscalía para quitarle poder a la nueva fiscal. Ese es su legado en la fiscalía, es únicamente cuestionamientos, ocultamiento de cosas y cosas por debajo de la mesa. Menos mal, se va la cuestionada fiscalía completa del señor Barbosa y la señora Marta Mancera. Y lo cuarto, pues que este país necesita resultados rápidos en muchos procesos y mucha independencia. Pero los fiscales de bolsillo, como fue Francisco Barbosa, que fue el fiscal de bolsillo del uribismo, había sido funcionario del gobierno Duque, menos mal, eso ya terminó. Hasta aquí el análisis de Ariel Ávila y hasta aquí Univerto Pías y el proceso de paz en Colombia. Univerto Pías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de nuestra siguiente zona musical con Natalia Lafourcade, Un derecho de nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido
pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Univertopías y otras noticias de la educación superior en Colombia. En otras noticias de la educación superior en Colombia, empecemos con el primer tema. Está circulando por las redes sociales un video de la señora María Victoria Vargas, concejal de la ciudad, en términos de presentar una queja que ya previamente ha sido presentada en Univertopías por parte de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, por parte de su presidente, el señor Jorge Ramírez. La queja consiste fundamentalmente en que existe una sociedad llamada Grupo Kaizen PBT Limitada, que tiene varios socios, entre otros Carlos Tuta, Javier Parra Peña y Giovanni Tarazona. Aquí lo que se pretende señalar es que esa sociedad seguía funcionando con la participación en particular del señor Carlos Tuta como empleado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en uno de los cargos de libre nombramiento y remoción. Y por otro lado, que el señor Parra Peña fungía como responsable del comité de puntajes de la universidad que asignó puntos a la que es esposa del señor rector. Esos son los elementos fundamentales de la queja. Se pasa aquí por Univertopías porque ya había un derecho de petición que se leyó aquí por Univertopías y quedamos a la espera del pronunciamiento del señor rector, seguramente en una próxima emisión. Por ahora aquí la voz de la concejal María Victoria Vargas. Atención, esa jugadita del rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona, raya en conductas tipificadas en el Código Penal y en el Código Único Disciplinario. Esto que les voy a contar hoy es una denuncia supremamente grave que tiene que ver
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿De qué se trata? De un presunto conflicto de intereses en el que aparecen involucrados Giovanni Mauricio Tarazona, rector actualmente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Luz Andrea Rodríguez Rojas, profesora de Ingeniería de la Universidad Distrital y esposa del actual rector Giovanni Mauricio Tarazona, Carlos Alberto Tuta Pinzón, actualmente tesorero de la Universidad Distrital, y Javier Parra Peña, decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital. Empecemos entonces esta historia. En el año de 1996, el hoy rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona, conforma una sociedad llamada Grupo Kaizen PBT Limitada. ¿Con quién conforma esa sociedad? Con Carlos Tuta, hoy tesorero de la universidad, y Javier Parra, hoy decano de la Facultad de Tecnología de la misma Universidad Distrital. Hasta ahí, pues, todo parece bien. El problema empieza, óigase bien, cuando el actual rector, Giovanni Tarazona, nombra a su socio Javier Parra Peña, el 26 de enero del 2023, como nuevo decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital. Y dentro de las funciones que tiene asignadas, y él hace parte del comité de evaluación, está la de asignar puntos, entre otras funciones, a los docentes de la universidad. ¿Y para qué se asignan los puntos? Ustedes se preguntarán. Nada más y nada menos que para el pago del salario a los profesores. Entre más puntos, más platica. Al socio del rector, al señor Parra, le encomendaron la tarea de hacer parte de ese comité, y entre las funciones está el ser evaluador para la asignación de puntos salariales de la profesora de Ingeniería Luz Andrea Rodríguez Rojas. ¿Pero quién es ella? Es la esposa de Giovanni Tarazona, actual rector de la Universidad Distrital. Sin que se declarara impedido el señor Parra, sin darle pena y sin informarle al comité de evaluación que él tenía un conflicto de intereses por hacer parte de la sociedad con el rector Giovanni Tarazona. Es decir, el socio del rector califica a la esposa del rector, su amiga que conoce hace muchos años. Esa jugadita del rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona, raya en conductas tipificadas en el Código Penal y en el Código Único Disciplinario. Pues según el artículo 408, que habla sobre la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, también lo consagraba en el artículo 411 del mismo código, que habla del tráfico de influencias de servidor público. Y el artículo 44 del Código General Disciplinario habla del conflicto de intereses, en qué caso se da. Pues resulta que me di a la tarea de buscar el certificado de la Cámara de Comercio a fin de establecer si la sociedad Grupo Kaizen PBT Limitada estaba vigente. Y adivinen, para el 18 de octubre del 2023, la sociedad estaba vigente, como lo demuestra el certificado de la Cámara de Comercio. Seguramente dicen las malas lenguas que cuando los socios del Grupo Kaizen PBT Limitada, hoy funcionarios de la Universidad Distrital, se percatan de sus presuntos errores, repentinamente, el 2 de noviembre del 2023, cancelan la matrícula de dicha sociedad. Entonces, los ciudadanos preocupados como yo se preguntan, ¿por qué si hay un acta de disolución del 2015 solo se registra la misma en la Cámara de Comercio hasta el año 2023? Los mismos ciudadanos preocupados se responden, porque el papel aguanta todo, pero lo que vale es cuando se inscribe en las autoridades competentes. Entonces, si bien es cierto, existía un documento de que se había liquidado la sociedad en el 2015, no es menos cierto que solamente es válido hasta que se cancele la matrícula en la respectiva Cámara de Comercio. ¡Ay, Dios mío! Seguiré investigando la gravedad de estos hechos, que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, por el representante del sindicato y la asociación de docentes de dicha universidad. Le solicito a la Contraloría Distrital, a la Personería de Bogotá, que investiguen estos hechos e impongan las sanciones a que hubiere lugar. Igualmente, le solicito al Consejo de la Ciudad que se programe el debate de control político sobre las presuntas irregularidades al interior de la Universidad Distrital, porque como siempre lo he dicho, al que pille, lo sapeo.
En segundo término, solamente hacemos mención de un titular que esta semana estuvo circulando por diferentes medios de comunicación y se trata del caso del profesor Carlos Antonio Julio Arrieta. La noticia fundamentalmente gira en el sentido de que la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exrector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ricardo García Duarte, rector entre 2017 y 2021, contra Cecilia Rincón Verdugo, decana de la Facultad de Ciencias de Educación 2017-2020, facultad a la que pertenecía el profesor Carlos Antonio Arrieta, y contra el exdirector de Bienestar Institucional Tito Ernesto Gutiérrez Daza, director de Bienestar en el periodo 2019-2021, puesto que en ese periodo fue donde finalmente se dio el mayor énfasis en las quejas que las estudiantes de la licenciatura en matemáticas y de la carrera en matemáticas estaban formulando. En una próxima emisión desarrollaremos de mejor manera esta noticia. Y finalmente, en tercer término, damos un saludo fraternal a los familiares de nuestra compañera Miriam, quien en su momento fue representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario y quien estuvo bastante ligada a la Universidad Distrital a través de la unidad de extensión y de su labor al interior del desarrollo universitario. Un saludo para David Cañas, su hijo, para sus hermanos, para Vladimir García, su ex esposo, para Evaristo Barón, uno de sus hermanos, para toda la familia, un saludo y que esté en un mejor sitio que el terrenal. Con esto damos por terminado el segmento Otras noticias de la educación superior en Colombia. Univertopías y otras noticias de la educación superior en Colombia. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y la construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestro equipo técnico, a todos nuestros invitados, a los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y continuamos con el deseo porque todos los luchadores populares continúen incesantes en la construcción del país justo y equitativo que nos merecemos todas y todos las colombianas y colombianos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba.